Nuestra invitada de hoy vivió durante muchos años llena de frustración una vida que no le satisfacía, pero harta de ello encontró las claves que le permitieron cambiar la situación y actualmente afirma que está viviendo la vida de sus sueños. Y además se aventura a decir que conseguir algo así también es posible para cualquiera de nosotros y por eso ha escrito el libro También es posible para ti, que ya va por la segunda edición. Ella es María Elena Vadillo, experta en crecimiento personal, psicóloga, escritora, conferenciante, docente y guía espiritual y además cuenta con una comunidad de más de 1 millón de seguidores en Internet. Buenos días, María Elena. Buenos días, gracias por esa presentación, es un placer acompañarte. Pues igualmente es un placer tener aquí este libro que llega además en un momento de mi vida digamos casi sincrónico, como suelen ocurrir estas cosas. Y bien, me gustaría comenzar por lo que ya contaba en la presentación. Durante muchos años viviste una vida muy diferente a la que llevas hoy en día, una vida que no te satisfacía para nada. ¿Podrías darnos algunos detalles? ¿Cómo era esta vida? Claro, mira, era una vida pensada en cumplir con lo que me había contado acerca de la felicidad. Un buen puesto, casa, matrimonio y cuida tu peso, cuida lo que te vas a poner, cuida las apariencias. Trata de complacer a los demás, no te expreses porque si hablas más de la cuenta puedes ser rechazada. Y era básicamente vivir por y para los demás, tratando de batallar cada día con una rutina que se volvía interminable porque mis semanas eran semana tras semana la misma historia. Así que hubo un momento en el que después de haber pasado por muchas crisis de salud, emocionales, de pareja, dije, tiene que haber algo más, tiene que existir otra forma de vivir. Me he propuesto alcanzar X cantidad de metas a nivel laboral y a nivel de relaciones y al final, pese a que las he manifestado, yo no me siento plena. ¿Qué está pasando? Y en ese momento en el que toqué un profundo fondo y vacío, empezó para mí la nueva visión de que había una forma más simple y más amorosa de experimentar la realidad y la estoy manifestando ahora. Y he tenido la bendición de comprobar que miles de personas alrededor del mundo también han podido hacer cambios radicales pero poderosos. Así que creo que esa vida que soñamos es posible, definitivamente sí lo es. Bien, y como iremos viendo, propones que la clave para trascender estas situaciones indeseadas, esta vida que no nos satisface, la clave está en nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿por qué vivimos vidas tan llenas de dolor, tan alejadas a lo mejor de nuestra esencia, de lo que nos gustaría? Claro, es muy buena pregunta porque lo primero es que muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que realmente queremos. Hemos sido programados desde que somos tan pequeñitos en obtener el amor y el cariño a cambio de cumplir con los requerimientos de los demás y eso lo vemos en un niño pequeño. Quédate calladito, que calladito te ves más bonito. Y eso que en algún momento fue un mensaje de nuestros padres por cualquier, digamos, convencionalismo social, queda instaurado en nuestra mente y vamos creciendo con un esquema de para sobrevivir y ganar aceptación o reconocimiento o lo que sea que surja ahí en el interior como nuestra herida emocional, tenemos que cumplir con condiciones. El ego, que es esa estructura mental que se va forjando al paso de los años, nos hace creer que por lo que somos, no somos merecedores de amor, por tanto, tenemos que cumplir con 2 condiciones. Una, encontrar qué es lo que el otro espera de mí para poder darle aquello que él quiere y luego, 2, obtener la validación de que aquello que yo di fue bueno. Y en esa búsqueda del amor y la aceptación de los demás, vamos empezando a ponernos máscaras para cumplir con los requisitos que nos harán merecedores de amor y muchas veces esas condiciones externas nada tiene que ver con lo que de verdad queremos ser, con nuestra autenticidad y con los deseos de nuestra alma. Entonces nos perdemos de la vida que soñamos porque dejamos de vivir nuestra vida para vivir la vida de otros. Es como que construyéramos una especie de máscara, un personaje que no somos nosotros. Sin duda, así es. Bien, dices en el libro que hemos aprendido desde pequeños a honrar y a ser leales al clan, a sentir que tenemos que encajar, que tenemos una deuda con ellos. ¿Hay una fórmula para liberarse de todo esto? Sí, digamos que cada quien y una de las premisas del libro es que este no es un libro fácil y lo digo con mucho amor porque un libro fácil es el que te dice haz 1, 2, 3 y con esto va a cambiar tu vida. Este libro no te invita a eso ni te da las reglas de la felicidad. Este libro es un libro de autoindagación muy profundo y a veces es confrontador. Porque precisamente el viaje
del autoconocimiento es un viaje que nos invita a desprendernos. Y tú me haces una pregunta maravillosa: ¿cómo podemos identificar esas lealtades? A ver, yo estoy sin darme cuenta siguiendo el patrón de mi familia que no es abundante económicamente, pero yo no tengo nada que ver con la personalidad de mis padres. Pero cuando me pongo a ver los resultados de mis padres a nivel económico, por poner cualquier ejemplo, todos sus emprendimientos fracasaron. ¿Y qué me pasa a mí? Que ni siquiera me atrevo a emprender. Entonces, ahí nos damos cuenta, pero yo no estoy siendo emprendedor como mis padres, no, pero en el fondo quisieras emprender, pues sí. ¿Y por qué no te arriesgas? No lo sé, no lo sé, no. Hay en el fondo una asociación de, si a mi clan en el pasado no le fue bien, es probable que yo tenga el mismo resultado, ¿para qué me arriesgo? Entonces el libro nos lleva a identificar cuál es el papel. A veces, dependiendo de cada historia, es más pequeño, pero a veces es un papel protagónico, el de nuestra familia, en nuestra historia personal. Entonces, con preguntas correctas podemos encontrar respuestas correctas, y no puedo soltar algo que ni siquiera me he atrevido a ver. Primero hay que ver cuál es mi presente y luego preguntarme cómo lo he construido para poder transformarlo, y seguramente esa construcción ha estado permeada de mucha información de nuestros antepasados. Es un libro que te confronta, decías, y es cierto. Dices además cosas, ya preparas a la gente desde el principio, diciendo, te voy a hablar desde el amor, desde un profundo cariño, pero te voy a decir cosas que a lo mejor te van a sonar un poco fuertes, incluso a lo mejor te enfadas conmigo. Dices, por ejemplo, que lo primero es aceptar que no queremos cambiar, y esto suena duro. Durísimo, mira. Es muy duro escuchar esto, pero los seres humanos no queremos dejar de sufrir. Y esto es muy duro cuando se lo dices a una madre que tiene un niño enfermo o una familia que no tiene dinero para llegar a fin de mes. Es durísimo, pero ¿cómo me vas a decir tú que yo no quiero dejar de sufrir? Y aquí hay un punto importantísimo, y es, primero, antes de transformar este sufrimiento, es comprender, y esto sí que nos cuesta, que yo, de alguna u otra manera, consciente o inconscientemente, he co-creado la realidad que estoy experimentando. Que lo que está pasando en el presente no es fruto del sistema político o de la enfermedad que estoy atravesando o del mal marido o la mala esposa que tengo, porque de alguna u otra manera mis actos, mis pequeñas acciones u omisiones del pasado son lo que me ha conducido al presente que estoy manifestando. Eso duele mucho, porque es mucho más fácil quejarme y responsabilizar a que cuando mi esposo cambia, el político cambie o la enfermedad desaparezca. Y yo creo que el libro es una invitación a comprender con mucho amor, mucho respeto y mucha conciencia que nadie va a cambiar mi vida. Que hasta que yo no tome la soberanía, la autorresponsabilidad de mi existencia, mi vida podrá seguir en un mar de llanto, pero no va a haber cambio. Uh-huh. Dices entonces que tenemos más responsabilidad de la que pudiera parecer, y tal vez es por eso que dices que Dios no va a hacer nuestro trabajo. Así es, y esto también va mucho en contra de nuestra cultura occidental de sentarnos a pedir que un ser superior se encargue de nuestros asuntos. Y hay dos formas en las que amorosamente lo planteo. Yo puedo sentarme a hablar a un ser supremo, llamémoslo como lo llamemos, universo, vida, Dios, la fuente, como quiera, cualquier persona que nos esté escuchando. Y yo puedo decirle, por favor, que me resulte este empleo. Como si que es tu responsabilidad. O sea, si el empleo me resulta, gracias Dios, porque fue tu obra. Hay una forma diferente de plantearlo. Sería de manera más amorosa decir, Dios, ayúdame a dar lo mejor de mí. Ayúdame a encontrar las mejores alternativas para que mis actos me conduzcan a alcanzar el empleo de mis sueños. Son dos formas totalmente distintas, donde en una entiendo que las manos, los pies y la boca de Dios en esta encarnación soy yo. Mi cuerpo son las manos de Dios, porque yo soy una manifestación de la divinidad, cual sea nuestro concepto de ella. Entonces es, digamos, uno de los planteamientos más lindos, y es, un padre amoroso nunca le va a resolver los problemas matemáticos a sus hijos, porque finalmente ellos nunca aprenderían. Lo que hará es recordarles que ellos pueden y darles herramientas para que ellos mismos los resuelvan, porque solo así aprenderán. Somos entonces co-creadores. Me gusta mucho esta palabra, co-creador. ¿Sería eso? De todo. Porque hay cosas que pasan alrededor que no dependen de manera directa de nosotros. Pero yo soy co-creador cuando decido, está bien, no puedo cambiar que hayan elegido al político de turno o que esté pasando esto a nivel mundial, no lo puedo cambiar.
pero sí puedo decidir cómo quiero vivir lo que está ocurriendo. Y en ese momento, cuando yo tomo posición frente al suceso, me convierto en un co-creador de mi propia experiencia. Uh-huh. Además hablas de una especie de orden, una especie, bueno, hablas de un orden metafísico, de que las casualidades no existen, que las cosas pasan por algo. Ahí hay como un orden en el cual participamos que no es evidente, que no podemos ver tal vez, pero que está ahí tal vez ordenando las cosas. Sin duda, yo creo que es muy ingenuo, y lo digo con respeto y con profundo cariño, pero es muy ingenuo pretender que todo lo que ocurre en este universo compuesto de millones de galaxias, de millones de planetas, constelaciones y sistemas solares, esté creado sin un orden perfecto. Más allá de que creamos que haya un ser orquestando esta sinfonía perfecta, más allá de eso, simplemente podemos decir que existen normas que hacen que todo funcione en un perfecto sistema de acción-reacción, causa-efecto y realimentación constante. Entonces, así como existen las leyes de la física, existen leyes que a nivel, digamos, metafísico o espiritual operan, las conozcamos o no, y creamos en ellas o no. Muchas personas se acercan a mí y me dicen: María, estoy haciendo todo, estoy haciendo mis afirmaciones, estoy levantándome todos los días, estoy cumpliendo con lo que se supone que debería hacer, pero ¿por qué no cambia algo? Y muchas veces es porque ignoramos una de las leyes más importantes. No se trata de lo que hagas, sino de la intención con la que lo haces. Entonces, esto cambia totalmente el panorama. Deja tu empleo para que puedas manifestar el empleo de tus sueños. Perfecto, 2 personas dejan el empleo. Una de ellas lo hace habiendo antes sentado en su cama preguntarse: muy bien, ¿por qué tengo que dejar ese empleo? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Es realmente mi jefe el causante de que yo no pueda ascender y de mi frustración? ¿O es que yo tengo un tema interior que me hace sentir que la autoridad me rechaza? ¿Aquí realmente no puedo crecer o es que no me he creado la oportunidad de crecer? Y decido irme después de haber hecho una profunda indagación y autoconocimiento. El otro simplemente puede dejar el trabajo porque no me aguanto a mi jefe y este trabajo es una porquería y me largo. Entonces, los dos tuvieron la misma acción. Dejaron su empleo y siguieron lo que las redes nos dicen a todo momento: vence tus miedos, da el paso. Los dos vencieron el miedo de dejar el empleo, pero los dos te aseguro que tendrán resultados totalmente distintos, porque no se trata de la acción, sino de el motor energético, la fuerza que está antes de la acción, y es uno de los principios universales. Uh-huh. Todos queremos prosperar, todos tenemos nuestros sueños, dices que de hecho todos tenemos un propósito en esta vida. La cuestión que surge, y surge en el libro también, es cómo saber si esa voluntad entonces es parte del ego, del personaje del que hablábamos, o realmente estamos movidos por algo más profundo, ¿no? Claro, la sabiduría siempre está en el interior. Suena a frase de cajón, pero es que el corazón y el cuerpo hablan, y a veces sus reacciones son mucho más certeras y efectivas incluso que las de la mente, porque la mente duda, ya que en ella hay muchas voces que ni siquiera son nuestras. Y la frase que ha arruinado más sueños en la humanidad es: ¿y qué pensará? ¿Y qué dirá? Entonces, muchas veces antes de tomar una decisión aparece en nuestra mente la voz de nuestra madre sin que nosotros lo sepamos. No te arriesgues, mira, o de la familia o de tu pareja, bueno, quien sea que haya tenido una gran influencia en ti. Entonces, diferenciar la voz del ego de la voz del ser tiene que hacerse a través de un factor externo. Si la voz del ego es la mente, yo no puedo con la propia mente, que es la que está creando la voz del personaje, tratar de identificar dónde está la voz de la conciencia y la voz del ego. Yo tengo que recurrir a un mecanismo alterno, y ese mecanismo alterno es la brújula del corazón. Suena romántico, pero en realidad es práctico. Es simplemente ese primer impulso en el que, cuando tengo que tomar una decisión, hay 2 vías y me siento a meditar, a pensar en una de ellas, y siento que algo en el interior del corazón, sin el pensamiento, se expande o se contrae. Y si el tiempo nos lo permite, un ejercicio súper fácil, si estás de acuerdo que claro, puedo compartir, gracias a todos, es: miren, tomen una moneda. Hay 2 opciones, tengo que tomar una decisión: cara, sello. Piensa que lo que caiga, cara o sello, es lo único que vas a poder ejecutar sin chistar. Eso hay que hacerlo y se acabó.
Ujú. Cuando lanzas la moneda y cae cara o sello, vas a sentir la primera cosa que caiga, y esto es lo que tengo que hacer, vas a sentir un ¡ah! De felicidad o un ¡ay! Y ese impulso, hubiera preferido que hubiera caído la otra, ahí es. Ajá. Bien, bien. Bueno, pues esto es un ejercicio, pero propones, de hecho, varios ejercicios durante el libro, en cada capítulo. De hecho, dices que quieres que pintarrajemos el libro, que lo Sí. subrayemos, que escribamos, que no nos reservemos en este sentido. Y, como digo, una serie de ejercicios y también reflexiones, ¿verdad? Así es. Es que la sabiduría no está en leerte muchos libros. Mira, yo he escrito este libro no porque sea psicóloga o porque haya estudiado bendición de Dios con los mejores, no. Es porque todo lo que cuento lo viví, lo comprobé en carne propia y luego pude verificarlo en miles de personas alrededor del mundo. ¿Y cuál es la verdadera sabiduría? No es lo que aprendes, no es lo que lees, el conocimiento que adquieres, es qué haces con ese conocimiento. Así que el libro es una hoja de ruta con ejercicios para que tú indagues y terminada la lectura digas, bueno, pues resulta que esto es lo que yo soy, esto es lo que siempre he querido y estas son lo más importante que te llevarás del libro es, ahora veo claramente por qué no me había atrevido a hacerlo. Uh-huh. Un libro que te confronta, que te dice, bueno, venga, va, ponte las pilas, comienza ya a ver qué hay ahí detrás de todo eso y por qué estás en la situación que estás y hacia dónde quieres ir. Es un libro muy potente, se llama También es posible para ti, de la editorial Sirio. Y María Elena, no sé si queda algo más, si te gustaría decir alguna cosa a la audiencia. Sí, gracias. Simplemente decirles que cuando los hijos crezcan puede que ya tú no estés, que cuando tu pareja cambie puede que se te hayan ido 10 años, que cuando pueda cambiar de empleo puede que ya ni siquiera eso te guste y te guste algo nuevo. Entonces no hay un tiempo de espera. El momento para ser feliz y vivir tu vida de una vez por todas es ahora. Tomemos las riendas de nuestra vida. Estamos aquí para ser felices, no para sufrir. Va a haber dificultades. Los retos siempre estarán a la orden del día, pero eso no indica que no podamos vivir en plenitud. Así que actuar ahora. María Elena Vadillo, ahí está. Un abrazo muy grande. Muchas gracias por tu tiempo y mucha suerte con todo. A ti, un abrazo. Hasta pronto.